Juan 21, empezando en el versículo 15, vamos a leer hasta el fin del capítulo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hoy tenemos el privilegio de llegar al final de nuestro estudio del libro de Juan, una serie que iniciamos el año pasado en cuanto a la vida de Cristo y su ministerio terrenal. Yo espero que Dios haya bendecido a ustedes con ese estudio, tanto como lo ha hecho para mí. Ha sido una gran bendición estudiar parte de la vida de Cristo y enfocarnos en Él. Yo espero que hayamos aprendido mucho, que hayamos crecido en conocimiento, con más información de Cristo y lo que hizo. Pero aún más importantemente, espero que hayamos aprendido cosas que hemos aplicado a nuestras vidas. Que hayamos recibido más confianza en Cristo y en su obra y en la manera en la cual Él puede cambiarnos día a día. Obviamente no vamos a recordar cada detalle de cada mensaje que hemos escuchado. Pero quiero que aquí al principio pensamos un poquito en lo que hemos visto desde el principio de este libro. Su meta, el propósito de Juan de escribir este libro, vemos escrito en el capítulo 20, el versículo 31. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice abiertamente su propósito en escribir ese libro. Lo escribió para que todos crean en Jesús, este hombre de quien está escribiendo. Que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Pero para Juan no es suficiente que todos tengan este conocimiento, sino también necesitan la aplicación de la verdad para que creyendo, dice, tengan vida en su nombre. Que con el entendimiento de que Cristo es Dios, de lo que Él hizo en su vida y en su muerte para nosotros, la gente incrédula crea de corazón, con arrepentimiento de sus pecados, y así reciba la salvación y la vida eterna. Ese es el propósito de ese libro. Eso ha sido mi propósito en predicar 56 más o menos mensajes de ese libro. Para que ustedes sepan quién es Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Pero no solamente que ustedes tengan más conocimiento,
sino que creyendo que tengan vida en su nombre. Que ustedes crean en arrepentimiento y fe para que sean salvos o para que sean más fortalecidos en su fe. Eso es lo que hemos visto a través de todo ese estudio, este propósito de Juan. Y a través de este propósito hemos visto muchas cosas, que Cristo es el verbo, la luz, el Cordero de Dios, el agua viva, el pan de vida, la puerta, el gran pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Aprendimos que Él es lleno de gloria y gracia, lleno de amor y humildad, que es victorioso e hizo toda la obra de la salvación cuando murió por nosotros. Debido a sus enseñanzas y ejemplo, hemos visto muchas aplicaciones para nosotros también, que tenemos que nacer de nuevo, la primera cosa. Que como cristianos recibimos gracia sobre gracia. Que tenemos que responder correctamente al pecado, que no debemos juzgar al pecado incorrectamente, sino con justo juicio. Aprendimos que somos protegidos como ovejas en su mano, que tenemos la esperanza del cielo, que Él nos da su Espíritu como consolador, que podemos venir y comer con Él. Y si tú no recuerdas todas esas verdades que hemos estudiado, o si quieres revisarlas, por favor escucha los sermones otra vez, o pregúntame a mí de cómo puedes escuchar esas grandes verdades de Cristo una vez más, porque aún yo predico esos mensajes, pero tampoco yo recuerdo cada detalle después de un año. Entonces para mí yo tengo que regresar y repensar en lo que he estudiado, y ustedes también es lo mismo. Es muy importante para escuchar y aprender de la palabra de Dios constantemente y no pensar que hemos llegado a la perfección o al punto cuando no necesitamos nada más de Dios. Necesitamos continuar estudiando de Cristo, de su vida, de sus mandamientos, para que podamos demostrar nuestro amor verdadero para con Él. Ese es el tema con el cual vamos a terminar este libro. ¿Cómo demostrar nuestro amor para con Dios? ¿Cómo demostrar nuestro amor para con Cristo, nuestro Señor y Salvador? Necesitamos recordar que estamos viendo aquí en el capítulo 21 una historia en dos partes. ¿Ustedes recuerdan? La semana pasada vimos que Cristo había resucitado, Cristo había demostrado su poder sobre la muerte, había aparecido a varias personas, incluyendo a sus discípulos, y aquí en el capítulo 21 había aparecido a 7 de sus discípulos al lado del mar de Tiberias, en Galilea. Dice que esta fue la tercera vez que había reunido con ellos, debido a su amor y compasión y misericordia para con sus discípulos que en ese momento le necesitaban muchísimo. Hace 8 días estudiamos que Cristo les invitó a sus discípulos y todavía invita a nosotros a venir y comer con Él, acercarnos a Él y creer en Él y obedecerle, a depender de sus palabras y su provisión y su presencia. Pero después de haber comido, vimos en el versículo 15, después de haber comido, después de haber estado en comunión con esos 7 discípulos, dice que Cristo tenía que hablar con Pedro. Pedro que le había negado. Pedro que estoy seguro, está un poquito nervioso en este momento por hablar con Cristo, porque sabía que había pecado muy fuertemente en contra de Él, pero que no huía, sino confrontó esta reprensión de su Salvador. En los versículos 15 a 24 que ya leímos, vimos esta historia, la reprensión de Cristo y la restauración de Pedro. Pero no solamente una historia. Otra vez, no es mi deseo que salgamos de aquí con otra historia en mente. La historia es importante porque es la verdad. Pero necesitamos saber cómo se aplica a nosotros, a nuestras vidas. En esta historia encontramos algo que debería impactarnos mucho, que nosotros podemos aprender de cómo saber si amamos a Cristo o no. ¿Okay? Es lo que encontramos en esta historia. Podemos aprender y debemos aprender cómo saber si amamos a Cristo. Porque cada cristiano dice que sí le ama, ¿verdad? Y cada cristiano verdadero sí lo hace, aunque muy imperfectamente.
Pero siempre necesitamos aprender cómo amarle más y más. Cómo amarle con más y más madurez y obediencia y honestidad. Entonces vamos a estudiar esta historia, vamos a estudiar este relato de la conversación entre Pedro y Cristo para aprender de cómo saber si amamos a Cristo en verdad. Para que podamos nosotros responder a la pregunta que Cristo hizo a Pedro. Una pregunta muy directa, pero muy importante. ¿Me amas? Entonces Cristo pregunta a cada persona aquí el día de hoy. Niño, joven, visita, no importa. Cristo te pregunta, ¿me amas? Ustedes saben que la respuesta correcta es sí, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar cómo saber si realmente amamos a Cristo o no. En primer lugar, para aprender de cómo saber si amamos a Cristo, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos. Es decir, no tenemos el derecho para pensar, yo estoy bien, yo amo a Cristo, este mensaje no me aplica. Una respuesta así estaría llena de muchísimo orgullo. Por eso yo espero que nadie aquí tenga la intención de ignorar el resto de este mensaje porque piensa que no se aplica. Porque tenemos que pensar aquí, recordar de quién estamos leyendo este pasaje. Estamos leyendo de Pedro. Un gran hombre de Dios, un apóstol que Dios usó muchísimo. Un hombre que dejó todo para seguir a Cristo. Un hombre que declaró antes de casi cualquier otra persona que Cristo era el Mesías, el Dios mismo. Y él cayó. Pedro cayó fuertemente. Y en un momento de debilidad no obedeció a su Salvador, le negó. Por eso Pedro tenía que ser examinado. Cristo aquí lo hizo con 3 preguntas, de las cuales leemos en los versículos 15 y 17. 3 veces le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y esta pregunta sin duda dolió mucho a Pedro. Y especialmente porque fue repetida 3 veces. Tal vez apareciendo como que Cristo no le creera. Nosotros sabemos por qué lo hizo 3 veces, ¿no? Y Pedro, seguro, al final de la 3ª vez, también se dio cuenta. Pedro le había negado a Cristo 3 veces. Entonces Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Para qué? Para confrontarle con su pecado. Directamente, honestamente, abiertamente. Pedro, ¿me amas? 3 veces me negaste. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿En verdad? Eran 3 preguntas de examinación. Cristo le preguntó, ¿me amas? Para examinarle. Pedro tenía que pensar. Pedro tenía que examinarle a sí mismo cuando escuchó esas 3 preguntas. Pues sabemos, obviamente, que Cristo sabía la respuesta. Porque es Dios, porque es omnisciente. Cristo conocía el corazón de Pedro. Cristo no estaba preguntándole porque no sabía la respuesta. Porque no sabía si le amara o no. No fue así. Cristo hizo las 3 preguntas para hacer que Pedro pensara profundamente. Para que Pedro meditara en lo que había hecho, en su pecado, en la manera en la cual había demostrado su falta de amor cuando pecó. Cristo ayudó a Pedro a examinarse a sí mismo. Obviamente entendemos que para nosotros es un poco diferente porque en este caso Cristo vino físicamente para hablar con Pedro y hacer esas 3 preguntas. Pero al principio es lo mismo para nosotros. Aunque Cristo no va a acercarse a nosotros físicamente y hacernos preguntas, de todos modos tenemos su propia palabra en la Biblia. Nosotros podemos encontrar las preguntas profundas en la Biblia que necesitamos para examinarnos en nuestros pecados y ver si realmente amamos a Dios o no. Como leemos en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Entonces no necesitamos que Cristo venga físicamente para hacernos preguntas, porque tenemos la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y espíritu. Entonces, por eso, aquí cuando yo digo, tenemos que examinarnos, fíjense muy bien, no estoy diciendo que tenemos que checar si hemos pecado o no. Eso no es el punto, porque todos pecan. No estoy diciendo que tenemos que examinarnos y ver si somos buenos o no, si somos completamente libres de cualquier pecado en contra de Dios, porque eso es imposible. Estoy hablando de examinarnos bíblicamente con la palabra de Dios para ver nuestros pecados y entender la respuesta correcta cuando los vemos. Porque la Biblia penetra y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Cuando la leemos, no por deber o costumbre, sino cuando la leemos con un corazón que quiere ver sus pecados. En ese momento la palabra actúa como esta espada de dos filos y nos corta para revelar en dónde necesitamos cambiar. Y eso es bueno. Duele mucho cuando somos cortados así físicamente en los dedos por un cuchillo, pero es necesario. Entonces tenemos que permitir que la palabra de Dios penetre, nos examine y nos corte para demostrarnos cuáles son nuestros pecados, para que podamos examinarnos y entender dónde hemos pecado en contra de Dios. Yo quiero advertirnos en cuanto a esta verdad, porque muchas veces puede ser mal entendida la idea de examinarnos. Es necesario que nos damos cuenta de nuestros pecados. Esa es la base de todo. Es esencial que admitimos cuando pecamos y no hacer excusas o ignorar los pecados o esconder los pecados. Eso es lo básico. Todos nosotros deberíamos entender esto. Pero siempre tendemos a extremos, ¿no? Como yo he dicho miles de veces y espero que diga miles de veces más. Tendemos a extremos, hermanos. La verdad es que algunas personas se examinan a sí mismos demasiado. Demasiado. O sea, cada instante están pensando en lo que han hecho, lo que no han hecho, meditando sus pecados y meditando sus fallas y meditando sus errores. Hermanos, eso es muy desgastante y puede ser de muchísimo desánimo. A esas personas, ustedes que están aquí así, quiero decirles, necesitan verles a sí mismos con los ojos de Dios. Necesitas recordar que el verdadero Hijo de Dios está en sus manos y nadie puede quitarle. Tú estás en Cristo, parte de su cuerpo, y por eso deberías tener la confianza de que tus pecados están bajo la sangre de Cristo, que no hay más condenación para ti, que no tienes que esperar castigo duro de Dios cada vez que pecas, porque Cristo sufrió y pagó todo para ti. Yo digo esto porque es casi siempre la verdad en un mensaje así. Las personas que tienen corazones suaves y sensibles, las personas que tienen un gran amor para Dios y un gran deseo para servirle, salen desanimadas porque piensan que no aman a Dios, porque fallan tanto como cristianos. Eso no quiero. Si eres así, si tienes esa tendencia a examinarte demasiado, y me imagino que tú sabes si eres así o no. Cuando digo que necesitamos examinarnos, no significa hacerlo tanto que quitas tus ojos de Cristo y olvidas que has sido justificado por Él, que ante los ojos de Dios eres limpio y santo y parte de su familia. Examínate, sí, claro, pero examínate siempre recordando tu estado de ser parte de Cristo y una parte amada de su familia. Pero por otro lado, otro extremo, hay personas que nunca se examinan a sí mismos. Nunca. Son del otro extremo. Son las personas que piensan que están bien,
que escuchan un mensaje como este y ni una vez piensan que deben examinarse. Porque están bien, porque supuesto aman a Dios, porque no creen que hay nada para cambiar sus vidas. Esto es el otro extremo y es muy peligroso. Posiblemente hay personas así aquí el día de hoy. Y yo quiero decirles que ustedes han ido al otro extremo. Porque este mensaje se aplica a todos. Se aplica a mí como pastor, así como cada persona aquí, joven, adulto, que está escuchando. Si tú supones que estás bien, que por supuesto amas a Dios, y cómo es posible que tú te atreves a decirme el contrario, si tú estás ofendido, que aún digo que tal vez no amas a Dios como piensas, estás en mucho peligro. Estás en muchísimo peligro. Necesitas tener mucho cuidado. Porque para saber si realmente amas a Cristo o no, tienes que examinarte. Tienes que estar dispuesto a admitir que posiblemente no eres tan bueno como piensas. Que no deberías ser tan ofendido cuando tu esposo o esposa o cualquier hermano en la iglesia te confronta con tu pecado. Necesitamos permitir que la palabra de Dios nos examine. Que la palabra de Dios haga su obra como espada y corte y penetre. Si queremos que la palabra haga esta obra, entonces tenemos que leerla, aplicarla, obedecerla. Tenemos que leer cada parte de la Biblia y pedir a Dios por discernimiento. Y no solamente leer los mismos pasajes que ya conocemos. Tenemos que examinarnos. Y debemos hacerlo por la palabra. No por nuestro corazón engañoso. Y no por los estándares de otra persona. Sino por la palabra de Dios misma. Y ver dónde están mis pecados. Esto en primer lugar. Tenemos que examinarnos para saber si realmente amamos a Cristo o no. Así como Cristo examinó a Pedro con la pregunta, ¿me amas? Así tenemos la palabra de Cristo que puede penetrar hasta la profundidad de nuestros corazones, ayudarnos a admitir nuestros pecados y dejar de ocultarlos. En segundo lugar, aprendemos esa historia que para saber si amamos a Cristo o no, tenemos que responder honestamente. ¿Okay? Tenemos que examinarnos y tenemos que responder honestamente. Eso tiene que ver con lo que estaba diciendo antes. Cuando tú estás enfrentado con un mensaje así, ahorita, cuando tú estás enfrentado con la posibilidad de que tú no eres tan santo y bueno como piensas, y tu mente inmediatamente se enfoca en otra persona, en tu pareja, en tu familiar, en tu hermano, en la iglesia, tienes un problema. Tú tienes un problema. Porque tú tienes que examinarte a ti y después responder honestamente a las preguntas penetrantes de la palabra de Dios en cuanto a tu vida. Esa es la verdad para todos los que tienden a ignorar la confrontación en la Biblia, así para que aquellos que se examinan demasiado. Porque la respuesta honesta a nuestra examinación requiere, para aquellos que tienden a hacerlo demasiado, el entendimiento de que no somos perfectos. Que no debemos examinarnos esperando un estándar de perfección que solamente se encuentra en Cristo. En vez de examinarnos demasiado y estar desanimados siempre debido al pecado que vemos, una respuesta honesta requiere un entendimiento firme de que estamos en Cristo, que tenemos que examinarnos en Él, no fuera de Él. ¿Entienden? Tenemos que examinarnos, sí, pero examinarnos en Cristo, no fuera de Cristo. Examinarnos con sus méritos que nos cubren, con su sangre que nos cubre. Y no examinarnos fuera de Cristo y ver tan malos somos. Examinarnos en Cristo. Otra vez, otro extremo. Tampoco deberíamos usar nuestra falta de perfección como excusa y pensar que estamos bien cuando actuamos como el mundo en vez de como un hijo de Dios. Tenemos que responder honestamente a la examinación. Tenemos que pensar no solamente en nuestras palabras y acciones, sino también en nuestro deseo verdadero. ¿Qué es tu deseo verdadero en cuanto a Cristo y la vida cristiana?
Si pecas, bueno, sí pecas, sí caes, pero lo importante es tu deseo, tu corazón. Y solamente tú y Dios saben lo que realmente es. Tú puedes decirme a mí, a otras personas, que quieres obedecer a Dios, pero si nunca lo haces, tenemos que dudar. O puedes pensar que, por otro extremo, que nunca haces lo correcto. Pero cuando tú ves que tu corazón rompe cada vez que pecas, y que tú tienes un anhelo verdadero para hacerlo mejor la siguiente vez, puedes tener mucha confianza en tu salvación y amor para con Dios. En nuestra historia vemos que Pedro respondió honestamente a su examinación. Vemos eso en los mismos versículos 15 a 17. Cada vez que Cristo preguntó, ¿me amas?, Pedro respondió, tú sabes que te amo. Y al final, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Así respondió Pedro. ¿Pero qué pasó aquí? Que Pedro fue examinado y respondió honestamente. No hizo excusas. No intentó justificarse a sí mismo. No echó la culpa a otros. No se comparó a sí mismo con otros. No dijo, Señor, yo intenté hablar de ti, pero no podía. No dijo, Señor, me habrían matado si no te hubiera negado. No dijo, Señor, pero los otros discípulos también huyeron y te negaron por sus acciones. Nada así, nada. En ese momento vemos que Pedro en verdad se había arrepentido. ¿Por qué? Porque no dio ninguna excusa. Hermanos, cuando somos confrontados con nuestro pecado y nada más tenemos excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi primo, tú no te habías arrepentido. Punto. Punto. Cuando una persona entiende que ha pecado en contra de Dios, no hay más excusas. Pero tampoco respondió diciendo, Señor, yo pequé tanto que yo sé que no hay más esperanza para mí. Yo sé que tú no puedes usarme más. Tampoco. No se fue a otro extremo. Solamente dijo, Señor, tú sabes que te amo. Nada más. Pedro dependió de la omnisciencia de su Salvador para ver la honestidad de su respuesta. Esa es la única que tenemos que hacer, hermanos. No hacer excusas, no desanimarnos. Nada más decir, Señor, tú sabes. Tú sabes. Yo intento, Señor, pero fallo mucho, pero tú sabes, te amo. Te amo. Entonces, vemos aquí que el examinarnos, aunque es el primer paso, no es suficiente. Porque tendemos a actuar como se describe en Santiago 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Qué ilustración tan impactante, ¿no? La entendemos fácilmente. Imagínense cuán tonto sería el levantarnos en la mañana, ir al baño, ver nuestras caras y cabello en el espejo, saltar atrás y decir, ¡qué error! Ay. Y después salir del baño sin hacer nada. Y pasar todo el día así, sin arreglarnos. Qué tonto sería, ¿no? Nadie aquí haría esto a propósito. Nadie. Pero Dios dice que eso es lo que hacemos. Cuando oímos la palabra y no hacemos nada. Cuando somos oidores y no hacedores. Lo mismo en cuanto a este punto. Si nosotros nos examinamos los domingos, por ejemplo, cuando estamos aquí bajo el sonido de mi voz, bajo el sonido de la predicación de la palabra, y sabemos que tenemos que cambiar, pero cada semana salimos de aquí con muchas emociones y vivimos como antes sin cambiarnos. Eso no sirve para nada. Para nada. Tenemos que responder honestamente a la examinación de Dios por su palabra, como Pedro en esta historia. Y como dije, el punto no es responder honestamente en desánimo porque no somos perfectos, sino reconocer lo que es nuestro deseo verdadero. ¿Cómo? Así como Pedro.
Pedro, aunque había pecado de gran manera en contra de Cristo, tenía tanta confianza en su relación con Él, sabía que su deseo verdadero era estar con Cristo y por eso podía decir al Dios omnisciente, al Dios que sabe todo, tú sabes, Señor, te amo. Entonces mi pregunta para ustedes es esta. ¿Estás dispuesto a decir a Cristo hoy, tú sabes que te amo? Examíname. Señor, caigo mucho, yo no confío en ti como debería, todavía tengo muchos pecados y fallas, pero Señor, te amo y tú lo sabes. ¿Puedes decir esto honestamente? No estoy preguntando si eres perfecto, si no pecas. Tu deseo verdadero. ¿Puedes decir a Dios omnisciente, Dios, tú sabes que te amo? En tercer lugar, para saber si realmente amamos a Cristo o no, después de examinarnos, después de responder honestamente, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Es solamente cuando obedecemos que demostramos que honestamente nos hemos examinado y hemos respondido correctamente. Otra vez, aquí en esta historia, Pedro es confrontado por Cristo con su pecado, como hemos visto, y la respuesta de Pedro parece muy buena. Él dice lo correcto. Pero Cristo no le dejó así. Cada vez después de la respuesta de Pedro, Cristo le dio un mandamiento. Otra vez, los versículos 15 y 17. Cada vez que Jesús dijo, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces Cristo le dio un mandamiento. Apaciente mis corderos, pastorea mis ovejas, apaciente mis ovejas. ¿Qué significa? Cristo no estaba satisfecho con las palabras de Pedro, hablando de su amor para con él, sino quería demostrarle a él que son sus acciones, o nuestras acciones, que demuestran si amamos a Cristo o no. Las palabras son buenas, las palabras son importantes, pero nunca son suficientes. Todos ustedes aquí pueden acercarme a mí después del servicio y decir, sí, pastor, yo amo a Dios, gracias por este gran mensaje, pero ¿quién sabe si es la verdad en tu vida? Yo no sé. Tenemos que examinarnos y después responder honestamente y después tenemos que obedecer. Y si no obedecemos, demostramos que no hemos respondido honestamente. Esa es la verdad en cuanto a cualquier relación, ¿no? Si tu esposo dice que te ama, esposas, pero nunca hace nada especial para ti, tú vas a dudar lo que dice, ¿no? Si tu esposa dice que te ama, pero nunca te besa, otra cosa, vas a dudar mucho de lo que ella dice. Y con razón. Honestamente, con razón. Entendemos esto en cuanto a las relaciones aquí en la tierra, ¿no? Un esposo puede ser muy enojado con su esposa porque ella no hace nada para demostrar que me ama. Una esposa a su esposa, mi esposo no hace nada para demostrar que me ama. Ok, cristiano, ¿qué haces tú para demostrar a Cristo que le amas? Para ti es muy fácil juzgar a tu esposo, ¿verdad? A ti es muy fácil juzgar a tu esposa, o hijo, o quien sea, ¿verdad? Tú, ¿qué haces tú para demostrar que no son solamente palabras vacías que dices, sino que realmente amas a tu Señor? ¿Qué haces? ¿Obedeces? Porque Cristo nos ha dado mandamientos, ¿no? No son difíciles de encontrar, ya están en la palabra. Es nuestra obediencia a los mandamientos de Cristo que demuestran a Él si le amamos o no. Es como Cristo dijo antes en este mismo libro, si me amas, guarda mis mandamientos. Es como este mismo Juan dijo en 1 de Juan 5, 2 y 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y eso es lo bueno, ¿no? Que los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios nos manda obedecerle, y después nos capacita para hacerlo. Dios nos da un trabajo para hacer para Él y nos da las fuerzas para hacerlo, para cumplirlo. Y no hay excepciones, hermanos. Dios no solamente da trabajo a los pastores. Por ejemplo, todos nosotros tenemos un trabajo para hacer para Dios.
Vemos aquí el trabajo de Pedro en este caso, como apóstol, era pastorear y apacentar las ovejas de Dios, como vemos en estos versículos. Esa es mi responsabilidad como pastor, por ejemplo. Es la responsabilidad de cada líder en la iglesia. Pero, aun si tu trabajo para Dios es diferente, aun si tú no eres pastor o líder en la iglesia, el mismo principio se aplica. Tú tienes trabajo para hacer. Tú tienes muchas maneras en las cuales puedes demostrar que has respondido honestamente a la examinación de la Biblia de tu corazón y que quieres demostrar tu amor para con Dios. Podemos ver el mandamiento general que Cristo dio a Pedro en el versículo 19, al final. Sígueme. Que este mandamiento no fue solo para Pedro. Este mandamiento se aplica a todos. Y para Pedro, para que no fuera ninguna duda en cuanto a qué significaba esto, Cristo dijo a él en el versículo 18 lo que iba a sufrir. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Cuando Cristo dijo a Pedro, sígueme, pero también demostró a Pedro, pero eso va a costar. Eso va a ser difícil. Pero todavía es el mismo mandamiento. Sígueme. Lo mismo para nosotros. Somos llamados a seguir a Cristo. Y somos llamados a sufrir por la causa de Cristo. No nos gusta sufrir, pero es parte de ser un cristiano. Y no deberíamos estar confundidos cuando eso pasa en nuestras vidas. Entonces tenemos que pensar si nuestras acciones coinciden con nuestras palabras. Pues yo creo que todos aquí en esta iglesia dijeran que aman a Dios, ¿verdad? Todos nosotros. Por lo menos todos aquí que se dicen cristianos. Así responderían, pero les digo, yo no creo que sea la verdad. Para todos. No creo. Yo creo que hay personas aquí, o tal vez personas que van a escuchar este mensaje más adelante, que con sus bocas dicen que aman a Dios y con sus acciones lo niegan. No importa lo que dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cristo tiene el primer lugar en tu vida, antes de familia, escúchame, antes de familia, mexicano, ¿ok? Antes de familia, antes de trabajo, antes de tus placeres. No me digas sí, porque sabes que es la respuesta correcta. Seas honesto contigo mismo. Por tus prioridades, ¿demuestras que amas a Dios? ¿De veras? Por tus palabras escritas en un chat o en tu celular, ¿demuestras que amas a Cristo? Por lo que ves en la tele o en la internet, ¿demuestras que te has examinado y que en verdad amas a Dios? Tus palabras no valen nada si tu vida las niega. El hablar es fácil. Como ustedes dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es, ¿no? Tengamos cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Finalmente, para ayudarnos a saber si amamos a Cristo o no, tenemos que dejar de enfocarnos tanto en lo que hacen otras personas. Es el punto final. Tenemos que dejar de enfocarnos tanto en lo que hacen otras personas. Vemos esa verdad en los versículos 20 a 24. Otra vez vamos a leerlos. Por favor, todos juntos, siguiéndome con la vista en Juan 21, 20 a 24. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta yo venga, que a ti, hasta allá. No sabemos el estado de ánimo de Pedro en este momento. No sabemos si estaba compadeciéndose de sí mismo,
pensando que era injusto que Cristo se enfocara en él y no en los demás discípulos. No sabemos, la verdad no sabemos. Posiblemente su pregunta fue nada más pura curiosidad, pero parece muy poco probable debido a la manera en la cual Cristo le respondió, ¿no? Sea lo que sea su motivo en cuanto a su pregunta de qué iba a hacer con Juan, Jesús usó la oportunidad para enseñarle a Pedro y a nosotros que tenemos que dejar de enfocarnos tanto en otras personas. Después de que Cristo dijo a Pedro, sígueme, después de decirle lo que iba a sufrir, dice que Pedro se volvió y vio a Juan. Dice el discípulo a quien amaba Jesús, pero conforme al versículo 24, es el autor de este libro, ¿quién es Juan? Y Pedro hizo esta pregunta a Cristo, ¿y qué de este? Eso suena muy familiar, ¿no? ¿Cuántas veces decimos esto nosotros? Básicamente Cristo le dijo que no tenía nada que ver con él, que no debía preocuparse por lo que iba a suceder con Juan. Cristo dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y cuando Juan explica después, eso no significa que Juan iba a vivir para siempre, sino Cristo nada más estaba enseñando a Pedro que no debería preocuparse tanto por Juan, sino más por sí mismo. Y hermanos, es una aplicación muy específica y muy fuerte para nosotros. En el punto anterior vimos algunas aplicaciones. Espero que entendamos la importancia de que nuestras acciones demuestren lo que decimos con la boca. Pero aquí Cristo nos deja, al final del libro, una aplicación fuerte que se aplica a cada cristiano aquí el día de hoy. Que se aplica a cada cristiano en todo el mundo. Tenemos que dejar de enfocarnos tanto en lo que hacen otras personas. Yo quiero aclarar esta declaración porque posiblemente al decirla así puede ser malentendida. Eso no quiero. No estoy negando los principios bíblicos del amor entre hermanos. No estoy negando los mandamientos que tenemos para cuidarnos unos a otros. No estoy negando los mandamientos para la disciplina bíblica en una iglesia local. No estoy negando nada de eso. No estoy diciendo que deberíamos actuar como que nuestros hermanos en Cristo no sean importantes. 1000 veces no. No es eso. Estoy diciendo esas palabras en el contexto de este pasaje. ¿Me están escuchando? En el contexto de lo que Pedro estaba haciendo incorrectamente aquí y lo que nosotros muchas veces hacemos incorrectamente también. Cuando estamos tan enfocados en lo que hacen otras personas que lo usamos como excusa para dejar de pensar en nuestros propios pecados. Ese es el contexto, hermanos. Y eso no debemos hacer. El problema es cuando cambiamos el enfoque, cuando cambiamos la atención de nosotros y nuestros pecados y los ponemos en otra persona y sus pecados. Por el contexto es lo que estoy diciendo. Porque aquí lo que Pedro estaba haciendo no fue correcto. No fue correcta la pregunta de Pedro. ¿Cómo sabemos? Sabemos eso porque Cristo mismo le reprendió por su pregunta. Lo más probable es que a Pedro no le gustó que el enfoque de la corrección de Cristo estaba sobre él y solamente él, y por eso quería hablar de otra persona. Vamos a hablar de Juan, Cristo, ya dejamos de hablar de mí, ya de Juan. Lo cual es exactamente lo que hacemos, ¿no? Nosotros. Después de un mensaje así, la respuesta más fácil es salir de aquí pensando, yo espero que tal hermano o tal hermana escuchara bien y cambiara. ¿No? Es la respuesta normal. Es decir, si tú sales de aquí esta tarde pensando en cómo este mensaje se aplica a otra persona y no a ti mismo, tú has perdido completamente la verdad que necesitas de este pasaje. Si después de escuchar un mensaje así, tu pensamiento es, no, pero ¿qué de este hermano? ¿Qué de esta hermana? Cristo tiene la misma respuesta para ti como tenía para Pedro. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Ya deja de decir, no, pero ¿qué de él? ¿Qué de ella? ¿Qué de mi esposo? Mi esposo es muy malo. ¿Qué de mi esposo? No hace lo correcto. ¿Qué de mi hijo? ¿Qué de mi papá? Ya no, hermanos, ya no.
Cristo reprendió a Pedro fuertísimo por esa actitud tan anticristiana, antibíblica, en contra de lo que la Biblia dice. En esta iglesia, hermanos, es el deseo de mi corazón que ya dejamos de hacer eso. Ya, hermanos. Esa iglesia no va a crecer, ustedes no van a crecer. Siempre estamos cambiando el enfoque de la convicción del Espíritu Santo de ti mismo y ponerlo a otra persona. Y ustedes saben muy bien que lo hacen. Yo lo hago, lo admito. Es una lucha y ustedes lo hacen también. En sus familias, y está destruyendo sus familias, hermanos. Y en esta iglesia. Y puede causar divisiones muy fuertes en esta iglesia. Y no hay excusa. No hay excusa para nosotros. Como vemos en Mateo 7, otras palabras de Cristo, es muy fácil poder ver la paja, así, en el ojo de tu hermano, e ignorar completamente la viga que tiene en tu propio ojo. Muy fácil. Es muy fácil intentar a cambiar el enfoque de atención a otra persona cuando tú estás siendo confrontado con tu propio pecado. Lo hacemos mucho en la familia, por ejemplo, como ya dije, pero voy a enfatizarlo porque lo he visto muchísimo. Por ejemplo, tu esposo te confronta con un pecado en tu vida. Y en vez de aceptar su ayuda en amor, quieres defenderte. Y empiezas a enlistar todos sus pecados. ¿Verdad? Esposas, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Pecando así como Pedro. Y Cristo te dice, enfócate en ti mismo y deja de preocuparte demasiado en los problemas de otras personas. Tú tienes suficientes problemas que necesitan mi ayuda. ¿Qué a ti? ¿Qué a esta persona? Sígueme tú. Lo mismo cuando el esposo es confrontado por la esposa. Exactamente lo mismo. Y nosotros como esposos queremos defendernos y justificar nuestras acciones y no responder correctamente a nuestra esposa que está intentando ayudarnos. O papás con hijos, hijos con papás, cualquier relación se aplica en cualquier relación. Se aplica aquí en esta iglesia. Ustedes lo saben bien, yo no tengo que decírselos. Sabemos que aquí tenemos ese problema, ¿no? Tenemos ese problema y tenemos que admitirlo. Entonces ya dejemos de pensar en nuestras personas, ya dejemos de pensar en nuestras iglesias pasadas. Aquí, en la iglesia cristiana, el Redentor, tú que estás sentando enfrente de mí, tú tienes una preocupación mal enfocada y aún pecaminosa en los pecados de otras personas porque no quieres enfrentar a los suyos. Piénsalo cuidadosamente y honestamente, por favor. Yo quiero concluir este mensaje en la manera en la cual Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, concluyó su libro. Vamos a leer el versículo 25. Juan concluyó su libro diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Cristo es infinito. Y su obra es tan grande que no es posible comprenderla en su plenitud. Quiere decir que siempre hay más que estudiar. Y por eso, aunque esa es la conclusión del estudio de un libro de la Biblia que habla de Jesús, vamos a estudiar muchos más aquí en esta iglesia. Siempre pensando en Cristo, porque Él es el tema de cada libro. Necesitamos terminar este mensaje y este estudio pensando en Cristo. Porque aunque hemos hablado hoy mucho de cómo saber si nosotros le amamos a Él, es un tema muy importante y yo espero que el Espíritu Santo nos cambie por su palabra, que nos examinemos, que respondamos correctamente, que obedezcamos, que no nos enfoquemos tanto en otros. Pero aunque nuestro amor para con Cristo puede subir y bajar y subir y bajar, ¿verdad? Su amor para con nosotros no puede. Es lo mismo para siempre, no cambia. Aún en este libro nosotros hemos visto su amor infinito, pero Juan aquí nos dice que hay muchísimo más que pudiera haber escrito. Imagínense, no hemos hecho nada más que empezar a conocer a Cristo todavía. Esa es la esperanza. Ánimo para nosotros. Que Dios nos permita muchos años más para conocerle y amarle más y más cada día. Vamos a orar.
Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra que es cortante, tu palabra que penetra, tu palabra que nos corta, para que podamos ver nuestros pecados y para que podamos ver en dónde necesitamos los cambios del Espíritu Santo. Señor, ¿qué cargo tengo para esta iglesia? Una carga muy grande para que esta iglesia te glorifique no solamente en palabras, sino en verdad, en acciones, empezando con el pastor, para que cada persona aquí en esta congregación entienda la importancia de amarte a ti, no solamente con palabras, sino con acciones. Que tenemos que examinarnos y responder honestamente por lo que tu palabra nos dice y después obedecer tus mandamientos y no enfocarnos tanto en otros. Señor, ayúdanos ahora a no ser solamente oidores, sino ser hacedores de esta palabra. Señor, tú sabes cuán fácil es salir de aquí, empezar con nuestra rutina, regresar a la casa, cocinar, ver la tele, hacer cualquier cosa y olvidar completamente. Y en la convicción del Espíritu Santo que sentimos en el servicio. Señor, no permitas eso, por favor. No permitas que sigamos así, oyendo y no haciendo nada. Ayúdanos ahora mientras celebramos la cena del Señor, para usar el tiempo para confesar más pecados que tú nos has mostrado, y para meditar mucho en el amor de Cristo para con nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.